Este é o CEIP de Pouzos, que é como a miña casa. Este curso o cole cumple 25 anos e a verdade é que moitas cousas mudaron dende aquela. Yo venía de otro colegio, empecé aquí en cuarto, de GB, y fue un cambio grande. Pasamos a un colegio nuevo, igual más pequeño, pero nuevo y cerca, nos quedaba al lado de casa. Eu fun SB. Pues sí, recuerdo cuando llegamos aquí, esto estaba aún como un poco a medias. A pista que vermella, que estaba nova, manchaba. Entón, cando íbamos ao patio, chegábamos a casa, en plan, con todas as pernas, como se fose teñidas. Y por allí, si jugábamos al fútbol pegado al aparcamiento, se nos caía la pelota para una finca de una señora. Y teníamos que ir al salir a buscarla, a hablar con la señora. Y había una casa, allí en medio del colegio, claro, era antiguo, cuando se hizo el colegio no había los edificios que la rodeaban, era una casa que había gente y luego yo recuerdo que esa casa, ahí, como en la esquina había el sauce Llorón. La zona del Bertón era como salir al pueblo. Recuerdo que había ranas allí en la pista de fútbol, había 2 caños, uno por cada lado, cuando estaba la pista descubierta, y siempre aparecían ranas y jugábamos con ellas. Cosa que ahora hasta es difícil de verlas, las ranas, ya no se ven como antes. Y en la zona del patio cubierto, allí habíamos hecho en la pared un mural cada curso con un dibujo e unos peces en la parte de abajo. Cando o patio cambiou, cando puxeron o patio cerrado, porque nun principio nos non tiñamos esa zona para o recreo. Cando puxeron de repente, aquilo era increíble. Tiñamos donde xogar, cando chovía daba igual que chovera, que non, que fora inverno. Típico, pilla-pilla, alturitas, jugamos tamén a las 4 esquinas, me parece. Le gustan los cilindros y las pelotas. Que en el recreo nos daban el clásico tetrabric de leche y que luego después de tomarlo, pues que a muchos yo creo que casi nos lo tenían que abrir de lo pequeños que éramos, que luego teníamos que tomar el flúor, ¿no? Ai, sí, outra cousa que quería decir, da radio daquela época, que é moi interesante. Éramos 40 en clase. Pues, no sé, éramos bastante trastes toda la clase. Éramos máis vos, seguro que sí. Siempre vamos de excursión a sitios alucinantes. Recuerdo ir a donde nacía el Miño. Habíamos ido en tren a pasar el día a Cabañas y la verdad es que yo creo que es la primera excursión que hicimos y la verdad es que es la única que me acuerdo, no sé si es porque me dejó la huella suficiente. A la granja del Melella, a la granja escuela de excursión, y hubo unos años que íbamos todos, creo yo. A ordeñar una vaca, a montar en caballo, a pasear por ahí y bueno, luego hacíamos pan y los horneaban y al final de la excursión nos lo daban y decían, no, este es el tuyo. Nosotros íbamos más contentos el nuestro, ni de coña, eso no se podía saber, pero íbamos más contentos. Como estábamos en oitavo de SB, nos fuéramos unha semana. Esa foi boa tamén. Nos fuimos a Madrid, nos fuimos a ver el Congreso de los Diputados, bueno, recuerdo de haber ido a algún museo, todos juntos a un hotel, a pasárnoslo bien, porque realmente era a lo que íbamos. No, que nos quedáramos en Barcelona, que estuviéramos ali como 5 noites, ou mellor, eu penso que fora unha semana. Estaba como en obras o hotel. E logo chegar outra vez para o cole, fixéramos unha carta de reclamación. E nos devolveron cartos de excursión. Sí. Cuando éramos pequeños y fuimos a casa do Mel. Fuimos a buscar el tesoro en el castillo de Leche y nos lo pasamos genial. A mí me gustó el acuario de Coruña. Estuvo muy rápido. Me gustó cuando fuimos de excursiones. Y a mí cuando fuimos al cine y al acuario.
Ahí lejos. Me gustó cuando fuimos al acuario y vimos al tiburón y cuando le dieron de comer. Me gustó mucho y vimos a las focas. Nos gustó mucho una excursión que hicimos aquí. Bueno, aquí a una granja, a Marcetti, sí. Y había muchos animales. Y nos gustaron mucho, a mí sobre todo los lobos. A mí sobre todo los jabalíes. Por cierto, me choqué con un jabalí en la cabeza. Y Bray le llamó idiota a un jabalí. Vimos a las avestruces y a las jirafas. Cabalar, que fuimos en sexto de primaria y nos quedábamos a dormir allí. Y bueno, para mí era algo muy divertido porque dormir con mis compañeros todos pues, me hacía mucha ilusión, dormíamos en literas. Recuerdo que jugábamos partidas a fútbol en los pajares por allí y bueno, siempre nos encontrábamos luego mientras nos duchábamos pequeñas carrachas y garrapatas que nos tenían que quitar los monitores. Las sanguijuelas obviamente non eran, pero había así tipo pulgas ou algo, se che pegaban as pernas, non me acordo que era, que andaba todo o mundo despois ali, teño todo pegado e tal, así. Pero bueno, era muy divertido. También hicimos una caminata de 5 kilómetros, que de aquella se me hacía muy larga y ahora lo pienso y digo, joder, pues tampoco es tanto. Y nos bañábamos en el río y estaba el agua muy fría. Y bueno, fue una experiencia muy bonita para mí porque justo fue el año también que cambiamos al instituto y bueno, es un recuerdo muy bueno con todos mis compañeros. Este cole es increíble, mola mucho. Las revistas contando nuestras historias, dibujando, unos haciendo poesía, otros contando relatos. Los proyectos que hemos hecho, desde este lugar, las meninas, hasta una escultura de Picasso y todos los proyectos que hemos llevado a cargo en estos 7 años. Pintamos todo muro que rodea el colegio. Con Joel Mirón hicimos esta estatua de piedras y pinturas. Aquí plantamos las fresas. Todos nosotros. Tiñamos de todo. Eu me acordo que en algunhas clases baixábamos a coidalo, a regalo, a ver como crecían as plantas. Era moi curioso de ver. Nos llevamos las fresas para casa. Me gusta plantar fresas. Fresas el poder. A mí lo que más me gustó fue cuando fuimos al Correlingua. Un día hubo un simulacro en el cole que creíamos que era un incendio. Para saber cuándo era, bueno, lo que hacen los bomberos. E sonou moitas veces o timbre. E entonces, cando oímos o timbre, baixamos as escaleiras e nos pusimos todos na porta do colexio. Nos dixeron que era un simulacro de incendio e que non pasaba nada, pero nosotros estábamos preocupados. Moi preocupados. Jornada de padres y madres y se hizo como un circuito de deportes en el que colaboraron los padres de los alumnos. Otro día que tamén iban os pais, creo que era a final de curso, cando había todas as exhibicións dos deportes que facíamos nas actividades extraescolares. Ese día tamén había un partido que eran pais contra fillos ou algo así. Venimos a la biblioteca, cogemos unos libros. Después nos los llevamos a casa y el próximo día lo traemos y cogemos otro. Tenemos un carnet. Deixábamos o aparcamiento para pintar con xiz no chan. Me acuerdo que non me gustaba nada los exámenes de flauta que teníamos en música. Cando cheguei a fin de sexto, collín a frauta e collín un martelo, partina en 2 cachos, partina polo medio, agarrei e botei na cociña de leña co lume prendido para que se queimara. Nunca máis flauta foi. A mí me gusta cando nos disfrazamos. Un ano, nun entroido, fixemos un baile de disfrazos, como moitos outros, entón nós íbamos disfrazados
de barallas. El do caballero. No, era el de caballero. Era el de los pescadores. Sí, el de pescadores. De D'Artagnan y los mosqueteros. De payaso. De camarero. De pájaro. De detective. De gota de agua. No me acuerdo de ninguno más. No, nosotros no. ¿Yo? Sí. No. Sí. Yo no. Ay, bueno, eso lo contestas No, que yo fui de pescadora. De obreros, y fuimos yo y 3 amigos a una casa a hacer la canción, con una canción de escape. Un ano fóramos en plan de médicos e de enfermeiras e levábamos unha pancarta que ponía feridos polos libros, así como moi dramático todo. Lo que más me gusta del colegio son las fiestas de fin de curso. Cantamos, casi todo fue jugar y también jugar. Tiñamos uns rincóns donde había varios xogos e dentro deles había unha casita e sempre peleábamos porque queríamos sentarnos nas esquinas. Me gusta mucho jugar en la casita. En infantil tampouco non era que me gustara así moito a clase, entón eu chegaba e ás veces puñanos a pintar. Eu, cando acababa de pintar, dicía a mestra: eu xa pintei, agora vou para a casa, que teño moito que facer aló, que teño que facer o caldo, axudar a sachar, e ao final non facía nada. Y jugar en la casita y pintar y leer y correr y caminar. ¡Felicidades, Ponzos! ¡Felicidades, Ponzos! Nosotros queríamos facer unha petición ao profesor de inglés Arturo García para que cante no Teatro Jofre polo 25 aniversario. Queremos que cante porque na festa do Enzoido do 2015 Arturo empezou a cantar a ópera delante de todos.